Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todas las cosas que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículos 1 y 2. Saben, el libro de Romanos es una carta doctrinal escrita por Pablo a la iglesia de Roma, la cual estaba compuesta por judíos y por griegos. Y a lo largo de toda la carta hay palabras que resuenan. Encontramos gracia, encontramos ley, encontramos justicia, encontramos fe. Y en los primeros capítulos, Pablo va haciendo una especie de recuento. Él va nivelando el camino para decirnos que somos incapaces de salvarnos por nuestros propios medios, sin importar si somos judíos o si somos gentiles. Y a la altura del capítulo 11, el capítulo 12, ya entonces llega como que al clímax y empieza a plantear y dar indicaciones sobre deberes cristianos o sobre la vida cristiana, que es lo que está pasando acá. Luego de que pasa por el versículo 11:36, que lo vamos a ver en un momento, donde proclama la gloria del Señor y nuestra razón de ser, pues entonces plantea nuestros deberes como una consecuencia de eso y de todo lo visto anteriormente. En ese sentido podemos listar solamente algunos de los casos que Pablo está planteando aquí cuando dice por cuánto, o sea, está diciendo como consecuencia de. Entonces vamos a ver a qué es que se refiere. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto se habían hecho enemigos de Dios y el Hijo murió por nosotros, por cuanto éramos incapaces de hacer las paces con Dios por nuestros propios medios, por cuanto fuimos redimidos, esto es, comprados a través de la sangre de Jesucristo, por cuanto hemos sido justificados, por cuanto no hay diferencia entre judío y gentil, por cuanto todas las cosas provienen de Dios y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria. Ese es el precedente de este texto que acabamos de leer. Ese es el precedente, esa es la causa que genera que en consecuencia nosotros seamos exhortados a vivir para Él y que se nos den estas indicaciones que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Entonces, por cuanto a todo eso y muchas cosas más, Pablo está dando estas indicaciones a la iglesia de Roma y con ella a las iglesias habidas y por haber desde la antigüedad. El día de hoy quisiera tratar el contenido solamente de los primeros 2 versos de este capítulo y realmente espero en Dios que me ayude a plasmarlo de una manera que sea de edificación para todos nosotros. Hay 2 ideas principales en estos 2 versos. La primera es que nos entreguemos y que esa es nuestra verdadera adoración. La otra es que requerimos ser transformados. Ahora bien, sería un poco simplista quedarnos solamente en esas 2 ideas, por lo cual quiero partirlas en unas cuantas más y detallarlas como vamos a ver ahora. Por ejemplo, las ideas que veo, las indicaciones que están siendo listadas acá son: número 1, entréguense como un sacrificio vivo. Número 2, sean santos, porque no dice solamente vivo, dice vivo y santo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Sean transformados a través de la renovación de su pensamiento y aprendan a conocer la voluntad de Dios. Entonces, en ese mismo orden vamos a estar viendo a continuación. Lo primero es: entréguense como sacrificio vivo. Muchos de los presentes en la iglesia de Roma estaban familiarizados con los sacrificios, la presentación de algún animal, o quizá en el caso de aquellos que provenían de algún tipo de culto pagano, incluso sacrificios humanos, en donde básicamente se le quitaba la vida al animal o a la persona y se ofrecía durante ese culto. Ahora bien,
Pablo, instruido por Dios, está causando cierto contraste en este caso, porque está indicando que lo van a hacer, pero lo van a hacer como un sacrificio vivo. Está diciendo, no, o sea, no tienen que matarse por el nombre del Señor y decir, yo soy el sacrificio. No, para eso ya murió Cristo. Sino que les dice, no, la verdadera forma de adorar es que ustedes dediquen su vida al Señor. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Afortunadamente, a Dios no se le escapa nada y ya existe un precedente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se muestra cómo Dios ya había recibido sacrificios vivos en otra ocasión y que implicaba el que se dedicara la vida de alguien para la gloria del Señor. Y lo vemos en el caso de la muerte de los primogénitos. Allá en Egipto, por ahí por Éxodo capítulo 2 se puede encontrar la historia. Vamos a encontrar que el Señor había enviado la plaga de la muerte de los primogénitos. Y como consecuencia de esto, bueno, pues iban a morir los primogénitos, tanto de animales como de personas, y los únicos que se salvaron de esta plaga fueron los hijos de los israelitas, los cuales pusieron sangre de cordero sobre los dinteles de las casas. Y más adelante vamos a ver que Dios cumple su promesa y guarda a sus hijos. Ahora bien, también vamos a ver más adelante que el Señor toma para sí a los hijos de la tribu de Leví en compensación por el haber guardado a los primogénitos de Israel. Toma a esas personas para sí porque las había comprado a través de la sangre del Cordero, apuntando directamente a la obra redentora de Cristo, comprando la vida de cada uno de nosotros a través de su muerte en aquella cruz. Pero continuando con esto, a estas personas que Él tomó para sí, a estas personas que Él compró a través de esa sangre en el Antiguo Testamento, me estoy refiriendo a la tribu de Leví, a ellos les asignó ciertas tareas relativas a todo lo que iba a ser el culto hacia Él. El mover las carpas, la seguridad del arca, la adoración, los instrumentos, todo ese tipo de cosas estaba dedicado o estaba asignado a la tribu de Leví. Y esta es solamente una de las implicaciones del haber sido comprado por el Señor, del ahora pertenecerle a Él. Y es esa dedicación a la adoración al Señor y ese celo que demostraron tener los levitas en muchas ocasiones con todo lo relativo al Señor. Como propiedad de Dios, estas personas no iban a ser contadas. De hecho, muchas veces se hicieron censos y dijeron no, a ellos no se les va a contar porque ellos son propiedad del Señor. Como propiedad de Dios tampoco recibieron una porción en la tierra prometida, no se les asignó una provincia, aunque sí se distribuyeron en las ciudades de refugio, pero ya más por un tema de la labor que iban a realizar y no tanto por la forma en la que se les asignó a los demás, que era en forma de una herencia, la herencia que el Padre Celestial les había dado. Y sobre estos levitas dice el Señor, no, a ellos no van a recibir una porción en la tierra prometida, porque yo soy su herencia, porque yo soy su porción. Entonces, es como que increíble, wow, realmente leer esto y entender, wow, o sea, ellos fueron comprados por el Señor y no es como que van a ser solamente responsables de ciertas responsabilidades, sino que como fueron comprados por el Señor, como ellos se entregaron como un sacrificio vivo, o fueron tomados por el Señor como un sacrificio vivo, pues también su herencia va a ser distinta. Su herencia es Dios mismo, no algo totalmente terrenal como había pasado con las demás tribus. En lo personal, veo estas dos cosas y se me hace imposible
no pensar en algo que escuché una vez en un drama. Realmente no recuerdo para nada los detalles del drama, yo no recuerdo de qué se trataba, pero me decían algo que me tocó y que siempre lo he recordado. Han pasado por lo menos 10 o 15 años desde que pasó y todavía lo recuerdo. Y era lo siguiente. Había un cristiano que estaba siendo tentado por el diablo en ese momento y tenían una especie de conversación. Entonces el cristiano le decía que él estaba dispuesto a morir por Cristo. Y a manera de burla el diablo le respondía: ¿qué? ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo? Tú que siquiera vives para Él. Y por tal razón yo siempre he quedado con esa pregunta: Jafet, tú que dices ser cristiano, tú que dices que morirías por Cristo, ¿te estás ocupando en vivir para Él? ¿Te estás ocupando en tener ese celo por las cosas de Él, por la adoración de Él en tu vida, por tu vida de adoración? ¿Estás viviendo con un desapego por las bendiciones terrenales, entendiendo que tu verdadera porción está en Jesucristo? ¿Estás entendiendo que todo esto es un privilegio y no una carga? Porque esas son algunas de las implicaciones de entregarse como un sacrificio vivo al Señor. Ahora, eso nos lleva al siguiente punto. No dice solamente en que nos entreguemos como un sacrificio vivo, sino que seamos sacrificio vivo y santo para Él. Y la palabra santidad se define como aquello que no tiene mancha, aquello que no tiene culpa y que ha sido apartado. El sacrificio ofrecido según la ley siempre implicaba que lo que iban a sacrificar debía ser perfecto, no debía tener defectos, no debía ser algo que tú tomaste con ligereza solamente para llenar un requisito. Y esto se demandó no solamente de los sacrificios, sino del pueblo mismo, por lo que Dios dice: sean santos porque yo soy santo, y lo vemos en Éxodo 11:44. De igual forma, nosotros como sacrificio vivo tenemos la tarea de levantar manos santas para adorar a un Señor, adorar a un Dios que es santo, que ese es uno de sus principales atributos. Pero lamentablemente vivimos en los tiempos del billu, del quiéreme como soy, del soy humano no perfecto. Son doctrinas de amor propio que quizá no está mal al 100%, pero que en la mayoría de los casos hacen que abracemos nuestros defectos y que nos preocupemos menos, si es que nos preocupamos, por tener una mejora continua. Sin embargo, Cristo murió por nosotros para que fuéramos perfectos. Cristo murió por nosotros para justificarnos y que por tanto podamos ser aceptados por el Señor. La santidad ciertamente es nada menos que imposible para seres humanos cuya naturaleza es inherentemente pecaminosa e imperfecta. Sin embargo, no es algo que tenemos solamente, que no tenemos herramientas para ello. No es el caso. Tenemos al Espíritu Santo que nos capacita para hacernos perfectos, para ser transformados y cambiar de nuestra naturaleza pecaminosa a ser esos seres perfectos y santos que el Señor espera que seamos. La obra ciertamente Cristo la empezó, y aquel que empezó la buena obra la terminará, hermanos. Por lo tanto, nos toca a nosotros ocuparnos en procurar esa santidad, esa perfección en nuestro día a día, porque es parte del culto racional que Dios espera que tengamos, es parte de la adoración que Él espera recibir de parte de nosotros. Pero, ¿cómo mantenemos esa santidad? Pues aquí mismo, y casi de manera implícita, ¿no? Si no nos fijamos, Pablo nos está dando lineamientos y nos dice que no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. La influencia del mundo en la iglesia es algo que no es un problema de ahora. Ciertamente desde la antigüedad vamos a encontrarnos con que las iglesias tuvieron que lidiar con esto. Vemos en la Biblia casos como la iglesia de Corintia y la de Galacia, en los cuales su adoración fue influenciada por formas de adoración externas a la iglesia de Cristo, o incluso por prácticas totalmente pecaminosas o encaminadas hacia el pecado, como fue el caso de la iglesia de Corintia.
Pero no se queda ahí, también pudiéramos ir más atrás y vamos a encontrarnos con el mismo pueblo de Israel participando en el culto a otros dioses como Baal, como Dagón, como Asera, entre otros. Y fueron tantos que el Señor, la comparación que utilizó fue la comparación con una prostituta o con una ramera, debido a que habían sido tan pero tan infieles al Señor. Y en todos estos casos, la respuesta del Señor siempre fue confrontativa, siempre fue severa, para que nosotros podamos entender, para que los cristianos de hoy, de ayer y de siempre podamos entender que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y eso es lo que dice en 1 Corintios 12:33. Ahora, no es que vamos a tener de lejito al pecador por cuanto es pecador, es mantener a raya la influencia que el pecado, el pecador, el mundo tiene sobre nosotros. Otro elemento que se hace visible en la respuesta del Señor a cada uno de estos casos de influencia que se dio en el remanente de Dios es que Dios es Dios celoso. Lo vemos en Éxodo 25, donde Él lo establece de manera explícita. Así que si pretendemos ofrecernos como sacrificio vivo al Señor, esperando ser aceptados, debemos estar dispuestos a ir en contra de las costumbres de este mundo. Tal como dice el pastor Miguel, vivimos en tiempos relativos, pero debemos hacerlo bajo una verdad absoluta. Cristo es nuestra verdad absoluta. La verdad del mundo cambia constantemente, pero la nuestra no. Y el día final vamos a ser juzgados por la verdad de Cristo, no por la verdad del mundo. Así que, hermanos, seamos transformados a través de la renovación de nuestro pensamiento. Desde el primer capítulo del libro de Romanos se va describiendo una serie de estados por donde pasa el cristiano. Se pasa de un enemigo de Dios para convertirse en un hombre glorificado. Se empieza con un cuerpo de muerte esclavizado al pecado para crear una nueva, para tener una transformación, una nueva criatura donde ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En este pasaje, Pablo nos hace referencia, nos hace la salvedad de que si vamos a entregarnos como un sacrificio vivo, si vamos a entregarnos como un sacrificio santo, debemos ser transformados y dejar atrás la forma en la que pensábamos en el mundo. Contrario a lo que muchos dicen cuando hacemos confesión de fe, cuando nos arrepentimos al Señor, la respuesta que nos dan no es: mira, tú tienes que entregar tu mente, tu cerebro, echarlo a la basura si quieres y deja de pensar porque no lo necesitas aquí. No, es todo lo contrario. Acá se nos insta a utilizar nuestras mentes, acá se nos insta a utilizar nuestro pensamiento para meditar en el Señor. No se nos pide que sigamos de manera ciega a un hombre porque sí. Al contrario, nos toca meditar en su palabra y evaluar todo a la luz de la palabra. Y ahí lo podemos ver en el caso de Hebreos 17:11, donde se habla de los hermanos de Berea, los cuales fueron hallados hermanos más nobles que otros. Hechos 17:11. Y ellos fueron hallados más nobles que otros precisamente porque cuestionaban lo que les decía Pablo y lo filtraban a la luz de la palabra. Y fueron halagados por esto. Entonces, seámoslo nosotros también. Lo que sí se nos pide que desechemos, hermanos, es la forma de pensar que teníamos. Es esa forma de pensar en que nosotros somos el centro del universo o que somos los protagonistas de nuestra película. Entendamos que primero es Cristo, primero es su voluntad. Y ya el Señor nos lo había dicho. Lo vemos en Isaías 55, versículos 8 a 9, donde Él habla sobre cómo es su voluntad y cómo son sus pensamientos más altos que los nuestros. Veo este fragmento y me pregunto, ¿qué tanto yo he renovado mi forma de pensar desde que entré a los caminos? ¿Qué tanto me he ocupado en permitir que la palabra me transforme? ¿Cuántos pensamientos yo he llevado cautivo al Señor? ¿Cuánto debo llevar todavía? Como dijo el predicador, el camino del justo es como la luz del alba que se va perfeccionando conforme avanza el día. Así que, hermanos, para ser transformados
para aprender la voluntad del Señor debemos ser transformados. Pero, ¿a qué se refiere esto de que aprendamos a conocer la voluntad de Dios? Saben que alinearnos a la voluntad de Dios es algo que no es ajeno a nosotros los cristianos. Nosotros comúnmente oramos al Señor para saber cuál es su voluntad respecto a ciertos temas que tienen que ver con el rumbo que va tomando en nuestras vidas. De hecho, esta palabra empezó mientras yo buscaba dirección respecto a algo. Y hacemos esto porque tenemos la importancia de la voluntad de Dios debido a que Él es un Dios soberano, y como obreros de un Dios soberano no queremos ser hallados trabajando en una dirección contraria a la de nuestro Dios, a la de nuestro Señor. Y por eso reconocemos el conocimiento de la voluntad de Dios como algo de suma importancia. Dios se ha preocupado por dejar su voluntad plasmada en la palabra, constituyéndole la mayor revelación, la mayor fuente de información sobre la misma. Y de manera particular me atrevo a decir que nosotros como Iglesia de la Alabanza hemos estado siendo instruidos en este sentido con bastante hincapié. Lo vimos a lo largo del año pasado, el 2019, donde por meses estuvimos predicando, estuvo predicando el pastor sobre la voluntad de Dios, pero aún incluso otros hermanos también llevaban prédicas que iban bastante alineadas a esto, como si Dios nos hubiera estado preparando para este año en el que, contrario a nuestra voluntad, Dios ha permitido, ha querido que permanezcamos en nuestras casas debido a las situaciones que ya saben con esta pandemia. Y así, definitivamente, gloria a Dios que en sus designios ha permitido estas cosas para mostrarnos que el importante es Él, que es su voluntad la que se va a sobreponer por encima de la nuestra siempre. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y saben, en la antigüedad se plasmaron múltiples formas para conocer cuál era la voluntad de Dios. En muchos casos eran bastante circunstanciales, otras fueron para casos bastante específicos, pero igual, todos casos en los cuales Dios utilizó ciertos medios para mostrarles cuál era su voluntad respecto a algún tema. Y por mencionar algunos, tenemos el sorteo sagrado que se utiliza en Números 33, tenemos las señales en el vellón de lana que utilizó Gedeón en Jueces 6, incluso discursos a través de Dios mismos. Y como entenderán, mientras yo hacía mi investigación, como les dije antes, yo estaba buscando señal respecto a cierto tema, pues yo quería como que una fórmula así, como que una señal, oye, es esta dirección, vete por ahí, o qué sé yo, tira una moneda, algo así. Yo esperaba como que me aprobaran tirar una moneda y saber, sí, no, ya, así, binario, sencillo. Sin embargo, la forma que utiliza Pablo, la forma que nos indica Pablo para conocer su voluntad es que seamos transformados. Lo que nos dice Pablo acá y lo que él nos exhorta es que, sin embargo, la recomendación de Pablo en esta ocasión es que procuremos haber sido transformados, que cambiemos la forma en la que pensamos si realmente nos interesa hacer la voluntad, que realmente conozcamos a Él, a Dios, y no tan solo lo busquemos como una especie de camino seguro hacia nuestros deseos, que es usualmente por lo cual nosotros consultamos la voluntad de Dios para satisfacer nuestros deseos o para ver si hay algo que no es nuestro deseo, es su voluntad. Tal como plantea el pastor John Piper, hemos de buscar la voluntad de Dios no a la manera en la que un pagano consulta a una divina, sino a la manera en la que un siervo consulta a su Señor para satisfacer el deseo de su amo, para saber qué es lo que Él quiere y entonces obrar en ese sentido. Esto implica pasar del pensamiento egocéntrico del que hablábamos antes, del pensamiento donde el yo es el importante, y optar por entender que Jesucristo es el centro, que Jesucristo es el Señor y que es su soberanía lo que se va a sobreponer siempre. No me malentiendan, hermanos, ahorita hablábamos sobre las señales, no estoy diciendo que buscar señales de parte de Dios, no lo estoy satanizando, pero estoy apuntando a que la mayor fuente de revelación sobre la voluntad de Dios es la Biblia, y esta es la que nos permite filtrar y alumbrar e identificar si esas señales que estamos recibiendo vienen de parte de Dios o no.
también estoy apuntando a que cuando busquemos la voluntad de Dios estemos preparados para algo que vaya en contra de nuestros deseos. Vayamos con corazones dispuestos a aceptar la voluntad del Señor, aun cuando sea contrario a lo que nosotros esperamos, sea contrario a lo que nosotros queramos o no hacer en ese momento. Y en conclusión, hermanos, como nuevas criaturas en Cristo, hemos de entender que nuestra razón de ser es glorificar a Dios de la manera en la que Él lo ha establecido, que hemos de adorarle en espíritu y verdad, entregando nuestros cuerpos como sacrificio vivo y permitiendo que el Espíritu Santo y su palabra cambien la forma en la que nosotros pensamos. Hoy los invito a evaluar la forma en la que hemos estado cambiando. Hoy los invito a evaluar la forma en la que hemos estado buscándole para descubrir si hemos estado contratando los servicios de una divina, si hemos estado contratando una especie de seguro anti-infierno, o verdaderamente hemos estado buscando a Dios mismo como nuestra mejor y verdadera herencia, como nuestra mejor y verdadera porción, entendiendo que sus designios son mejores que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que por tanto hemos de glorificar su nombre, sin importar cuál sea la forma, cuál sea el rumbo que Él ha determinado para nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Meditemos en eso.